el tema a tratar es efectos adversos de los fármacos en el adulto mayor. Adelante con la presentación. Vamos a tener como agenda mi introducción sobre el tema, los cambios que vamos a tener en el adulto mayor en lo que es farmacocinética y farmacodinamia, reacciones adversas medicamentosas. Además vamos a tener que hablar sobre medicación usada en el adulto mayor, la medicación inapropiada y la prescripción adecuada, cómo se realiza. Además de que vamos a hablar sobre las conclusiones del tema. Cuando hablamos de terapia farmacológica en el adulto mayor, lo principal es tratar de optimizarla, usar los medicamentos adecuados en el momento adecuado para el paciente adecuado y tratar de que no se produzcan efectos no deseados con la medicación brindada. Esto hace que el proceso de prescripción sea complejo en el adulto mayor. Sabemos que hay diferentes ensayos clínicos que se han realizado, pero que ninguno toma una población que de repente nosotros podemos ver en consulta o en el día a día, ¿no? Nuestros pacientes en el día a día son complejos, tienen múltiples comorbilidades, tienen otras enfermedades, diferentes realidades, tienen desnutrición, y eso hace que sea diferente el paciente al que se hace en estudio al que se vive en la realidad. Además, tenemos que los adultos mayores van a tener cambios debido al envejecimiento en su fisiología, ¿no? Y otros producidos por la fisiopatología de la misma enfermedad que presenta. También tenemos que el adulto mayor tiene enfermedades crónicas, diferentes enfermedades crónicas, que van a hacer que sea distinto cómo les vaya con un fármaco u otro. Tenemos pacientes con deterioro cognitivo que va a ser difícil que tomen su medicación, que hagan un buen seguimiento, tal vez las tomen, tal vez no las tomen. Además que en nuestra realidad vivimos con pacientes que usan el Seguro Integral de Salud y tal vez no tengan un buen soporte social. Entonces hay que aprender a decidir cuál es el mejor fármaco para el paciente, ¿no? Y además tenemos que tener siempre en cuenta que los efectos adversos que se presentan en el adulto mayor se pueden producir por la medicación. Entonces, la presencia de un nuevo evento, de un nuevo problema, podría ser resultado de la medicación brindada. Entonces hay que evaluarlo pensando en eso. A ver, hay cambios en la farmacocinética en el adulto mayor, es decir, en cómo llega el medicamento al cuerpo y cómo se altera el paso de este, ¿no? Hay cambios en la absorción en diferentes partes de la anatomía del adulto mayor. Hay cambios en la distribución, en el metabolismo del fármaco y en la excreción. En cuanto a la absorción, se ve disminuido el pH gástrico. Bueno, eso es relativo. Los estudios del adulto mayor que se han realizado refieren a algunos que disminuye, otros que no disminuye, pero se ve que el paciente que tiene Helicobacter pylori puede tener una disminución de su pH gástrico y eso hace que se disminuya la absorción de algunos fármacos que son predominantemente ácidos, ¿no? Que necesitan un medio ácido para ser disueltos. Otra alteración en la absorción es que tenemos un flujo sanguíneo gástrico y también intestinal disminuido, ¿no? Puede ser por diferentes patologías. Sabemos que la enfermedad aterosclerótica va a generar una disminución en la perfusión del tracto intestinal y del gástrico, y eso va a generar problemas en la absorción de los medicamentos. Y tenemos disminución en la motilidad gástrica. Sabemos que la mayoría de medicamentos se absorben a nivel duodenal, intestinal, y esto va a generar la disminución de su motilidad, es que tomen un mayor tiempo su absorción. La distribución. Tenemos fármacos que se distribuyen de acuerdo a cuál es su consistencia. Si el fármaco tiene más lípidos o es más hidrofílico o hipofílico o lipofílico,
como el diazepam. El diazepam va a tener un mayor volumen de distribución porque es más lipofílico. Y la digoxina, sin embargo, es hidrofílico. Entonces, va a tener un menor volumen de distribución y con un mayor nivel sérico. Entonces, por eso es que es difícil manejarse con algunos de estos fármacos. También vemos que el agua corporal se ve disminuida en adulto mayor y también la albúmina sérica se encuentra disminuida. Eso de por sí en el adulto mayor tiene una menor cantidad de proteína sérica como albúmina, pero también tenemos malos estados nutricionales que van a generar que esto empeore y otras patologías que van a hacer que también disminuya la albúmina. Y como sabemos, hay múltiples fármacos que se ven transportados por la albúmina y al estar esta disminuida se encuentran en estado libre, entonces van a generar mayor efecto. Entonces vamos a tener, por ejemplo, las hormonas tiroideas, la dioxina, la warfarina, la fenitoína, como fármacos que pueden encontrarse a dosis normales a nivel del gastrointestinal, pero cuando se encuentran en la zona de distribución por no acompañarse de albúmina van a generar una mayor cantidad de fármaco libre en sangre. El metabolismo. Generalmente, al haber disminución del riego esplácnico, también se va a ver una menor circulación a nivel hepática. Y esto va a producir que el primer paso de todo fármaco, que es a nivel hepático, como el citocromo P450, se vea disminuido. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar también un mayor nivel sérico de algunos fármacos o de la parte funcional, ¿no? O una demora en la función por el paso a nivel del citocromo P450. La excreción. El adulto mayor generalmente se altera la excreción principalmente a nivel del órgano del riñón, ¿no? Se ve que hay una disminución en la filtración glomerular, una menor función tubular, tiene disminuida también la capacidad de concentración renal, tiene una menor capacidad de difusión, tiene un menor flujo renal y también hay una depuración de creatinina disminuida. Entonces, más o menos, la filtración glomerular se ve disminuida en un 30%, la concentración renal en un 20 a 30%. El flujo renal también se puede ver disminuido en un 30%. En cuanto a la depuración de creatinina, si bien se encuentra disminuida, sabemos que al tener una menor nutrición, una menor cantidad de proteínas, eso va a hacer que no se altere demasiado los valores de creatinina a nivel sanguíneo. Y eso va a hacer que de repente nuestro paciente tenga una depuración de creatinina aparentemente normal, sin embargo ya tiene un déficit en ella, ¿no? Tenemos que saber que idealmente lo mejor es evaluar la depuración de creatinina con un examen de orina 24 horas, pero que si solamente podemos hacerla de manera calculada al principio, el método de Kirchhoff-Colt sería el más indicado. También vamos a ver que hay cambios a nivel de la farmacodinamia, que es cómo actúa el fármaco en el cuerpo, ¿no? Hay alteraciones propias del adulto mayor, como ya los hemos mencionado, que va a haber una acción alterada. Por ejemplo, si tenemos un paciente que ya tenga una ACV extensa, una demencia importante, va a haber de repente el fármaco que va a llegar a nivel cerebral, va a generar mayores problemas o mayores efectos de los deseados. Además, los pacientes adultos mayores, al no tomar solamente un fármaco, sino tomar múltiples fármacos, pueden generar que se suben efectos en la medicación y esto generarle efectos adversos. También
hay otros que son, son alteraciones de la farmacodinámica secundarias a la medicación, propiamente de los fármacos. Los efectos adversos por medicamentos se han evaluado, ¿no? En diferente bibliografía habla de porcentajes de acuerdo a cada realidad, pero se ve que se presentan en los diferentes momentos del paso por los estamentos de salud del paciente. Puede encontrarse en bastante frecuencia en la comunidad, en un 35% aproximadamente. A nivel hospitalario se pueden presentar como parte de la admisión, o sea, producirse y ser causa de la admisión hospitalaria entre un 5 al 10%, y se presentan también en los pacientes adultos mayores hospitalizados, ¿no? Debido a la cantidad de fármacos, de repente al problema del medio por donde van a ingresar, cómo hacer si va a ingresar vía oral, si va a ingresar vía sanguínea, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos que lo que se han evaluado, tenemos que tienen mayor riesgo los que son mayores, ¿no? Los que son de 80 años, 85 años para arriba, los que tienen patologías como depresión, ya que esto altera un poco la concentración del paciente y de repente podría tomar otros fármacos o no ordenar o no tomar sus fármacos adecuadamente o en horario adecuado. También se ve que el sexo femenino es un factor. Tener un IMC menor a 22, ¿no? El estar malnutrido va a ser un factor de tener reacciones adversas medicamentosas. El utilizar múltiples fármacos, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo definimos polifarmacia. Los pacientes que tienen una estancia hospitalaria mayor a 14 días, los que tienen alguna dependencia funcional, una discapacidad, también pueden ser causa de que haya mayor riesgo, ¿no? El paciente se queda solo y no puede tomar adecuadamente su medicación o no se la dejan ordenada, ¿no? Y si tiene insuficiencia renal, claro está, es otra causa, ¿no? La polifarmacia se define como el uso de 5 o más medicamentos. ¿Pero por qué es que el corte puede ser de 5 o más, no hasta 10 medicamentos? En este estudio del British Journal, lo que se ve en este estudio es que mientras más fármacos se tomen, hay posibilidades de tener más interacciones entre ellos, ¿no? Y se ve que de manera sustancial se eleva a partir del 5º fármaco. Por eso que el corte de polifarmacia es de 5 o más medicamentos. Tenemos reacciones adversas medicamentosas que se dividen generalmente en 2 tipos, el tipo A y tipo B, que va a hablarse sobre efectos indeseados, exagerados de la medicación. El tipo A, y el tipo B es un efecto idiosincrásico que es propio del paciente, ¿no? Y también tenemos alteraciones que pueden presentarse por interacciones de los fármacos, ¿no? Algunos que actúen junto con otros a nivel de ciclotocomo 450 y que va a alterar el metabolismo del otro fármaco. Ahora, los adultos mayores no solamente utilizan los medicamentos que nosotros les brindamos, sino que tenemos otro tipo de fármacos que también pueden ser tomados por ellos, sin que ellos a veces nos lo expresen, ¿no? Tenemos la medicación que le recetamos en consultorio, tenemos también las de las ventas libres, ¿no? Como a veces usan, pues, algunas antes usaban aspirina, otros usan los antihistamínicos, ¿no? Que se usaba mucho, ¿no? Y también los preparados de hierbas, ¿no? Aquí en el Perú tenemos múltiples fármacos o preparados de hierbas que son brindados o promocionados por los mismos familiares, ¿no? Y que esto va a generar que se altere el metabolismo hepático por la presencia de repente de ellos, ¿no? Sabiendo que estos preparados no tienen un sustento para ser usados. Entonces, tratar de que en el adulto mayor esto no se utilice, ¿no? O disminuir de manera sustancial el uso de ellos, idealmente, ¿no? Ahora, igual como en nuestra realidad, a pesar de que en Estados Unidos uno pensaría que esto es diferente, pues sí se ve también. Se vio en este estudio del 2016
que los pacientes adultos mayores, 2026 adultos mayores que fueron captados en el 2010 al 2011, se vio que a 87% presentaban y usaban algún fármaco, por lo menos uno. La polifarmacia, si más de 5 fármacos, tenía el 35% de estos pacientes. Y que usaban medicamentos, suplementos nutricionales o de venta libre, eran una cantidad importante, ¿no? Casi un 40% usaban fármacos de venta libre y un 60% usaban fármacos y suplementos nutricionales, ¿no? Casi un 60%.